se ha establecido un plazo, pues el acreedor en cualquier momento puede cobrar, puede exigir el cobro del pago. Entonces, cuando ustedes realicen alguna operación con una persona, siempre tengan en cuenta el plazo. ¿Ya? Y eso es súper importante, ¿ah? O sea, por eso lo menciono ahorita y lo recalco. Si no se ha establecido un plazo para el pago, pues el acreedor en cualquier momento puede pedir que se ejecute el pago. Decir, oye, ¿sabes qué? Págame. Y ahí empezaría todo un problema, ¿no? Porque si tú tal vez tenías en mente pagar en 2, 3 meses, te terminarías perjudicando bastante. Ya. Entonces, en ese sentido, el pago requiere una satisfacción del acreedor, del deudor, en un plazo razonable, eh, y bueno, de acuerdo a las características que he señalado, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna duda del pago? Todavía no. Pregunten, chicos. Si no, no hay problema, yo avanzo. Ya, ya no hay duda, creo. Ya. Ahora vayamos a otro tema, el pago realizado por un tercero. El pago realizado por un tercero se refiere a si un tercero puede pagar una obligación que existe entre un acreedor y un deudor. Como ustedes se pueden dar cuenta, el Código Civil ya regula que es posible esto, ¿ya? Es decir, un tercero ajeno a la relación jurídica obligatoria puede cancelar dicho pago. ¿Qué dice el Código? El artículo 1222 del Código Civil dice: puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, sea con el asentimiento del deudor o sin él. Ojito con ello, ¿ah? Sea con el asentimiento del deudor o sin él, salvo que el pacto o su naturaleza lo impida. Y yo resalté la última parte porque hay situaciones en las cuales un tercero no va a poder nunca satisfacer la obligación que tenía un deudor con un acreedor, y al contrario, o al revés, mejor dicho. Y también salvo que hay un pacto, ¿no? Si, por ejemplo, Leonardo y Atenea han establecido que solo ellos van a poder la obligación, pues obviamente no estaríamos ante el supuesto del pago realizado por un tercero, ¿no? Pero si tal vez Atenea y Leonardo no han dicho o no han establecido un pacto y tampoco sea contrario a la naturaleza o la obligación, pues sí podría efectuar un tercero el pago. Ahora, y acá hay tres supuestos que debemos tener en cuenta de cómo se puede dar efectuar el pago. ¿Ya? Primero, que lo haga el deudor, lo típico. La segunda va a ser un tercero que tenga un interés directo en el cumplimiento de la prestación. Y la otra situación va a ser un tercero que tenga interés indirecto en el cumplimiento de la prestación o que carezca de interés. Y esto es muy interesante. El primer supuesto, el B, es el típico, pero el C también es algo muy común. Primero voy a empezar el B para ir en orden. Un tercero que tenga interés directo en el cumplimiento de la prestación. Un ejemplo de ello es el tercero poseedor de un inmueble hipotecado. He puesto poseedor para tenerlo en cuenta. Imagínate, a ver, Matías y Leonardo. Imagínate, Matías, que tú tienes un inmueble hipotecado. Es decir, está sujeto al cobro de un acreedor con el cual tú has hipotecado el inmueble. Es decir, tú has dejado como garantía tu inmueble. Y si tú no pagas una deuda, van a justamente embargar tu inmueble y van a rematarlo judicialmente y lo vas a perder. Pero imagínate que Leonardo estaba interesado en el inmueble y de hecho él lo estaba poseyendo. O sea, era un inmueble de Matías, pero que poseía a Leonardo. Entonces, Leonardo, al ver que hay justamente una deuda pendiente que no se ha pagado, quien va a tener interés va a ser el poseedor de ese inmueble, de un inmueble hipotecado, o sea, que está en garantía. Entonces, Leonardo, ¿qué va a hacer? Va a pagar ese inmueble, va a pagar la deuda existente. Tal vez, o es probable que luego Leonardo resuelva con Matías ese monto, ¿no? Le diga, oye, Matías, mira, este, en efecto, yo he pagado la deuda, ahora tú me des a mí. Pero ¿qué ha hecho? He resguardado justamente la posesión del inmueble. Yo estoy viviendo acá. El inmueble está hipotecado, pero yo estoy viviendo acá. Y no quiero que me quiten mi casa. ¿Qué hago? Pago la deuda. Ese es un supuesto. El otro puede ser un garante real. Por garante real se refiere a aquel que está comprometido. Imaginemos que Percy tiene un carro. Percy Patricio, bueno, acá no me sale el nombre completo. Percy tiene un inmueble. ¿Ya? Y él, a su amigo Juan, imaginemos un supuesto Juan, le dijo, Juan quería sacar un préstamo del banco. Y Percy le dijo, oye, man,
yo te presto o sea, hipoteca mi carro, mi casa, o ya, un carro ya, hipoteca mi carro, no hay problema. Yo soy tu garante. O sea, si es que te cobra el banco, le dices que yo soy tu garante y bueno, yo pago, pues responden mis bienes. Y él dice, ah, sí, no te preocupes, amigo, no va a pasar nada, solo es un préstamo de 4.000 soles. Y imaginemos que no paga su amigo 4.000 soles, entonces Percy va a tener que pagar, porque él es el garante. Entonces va a decir, no, yo no quiero que se cobren con mi moto, no quiero que se la lleven, o con mi auto, perdón. Entonces yo pago. Es un garante real. El garante real ha interferido en la relación de acreedor-deudor para salvaguardar su mueble, en este caso su auto, ¿no? Entonces, ese es otro supuesto. El otro va a ser el adquiriente de un bien que fuera donado con cargo. Claro, eso se refiere cuando tú tienes un mueble que tiene una carga, ¿no? Entonces, tal vez la carga era construir una fuente de agua, ¿no? Entonces, si no cumples dicha prestación o dicha acción, puedes de una u otra forma verte perjudicado. Ese tema sí está un poco controvertido en doctrina, porque se dice que uno no pierde un inmueble donado por el cumplimiento de una carga. Ya, es difícil. O sea, hay posiciones contrarias. Hay posiciones que dicen que sí, otros que no. Ahí tendrían que revisar doctrina, jurisprudencia. Hay para ambos lados, ¿no? Y tendrían cada uno que fundamentar bien su posición. Pero también podría ser un tercero con interés directo. El otro podría ser un fiador. Ya sabemos también la figura del fiador. Y otro acreedor del mismo deudor. En este caso, el acreedor del mismo deudor se refiere a que tal vez yo tengo una deuda con A y con B. Ya. A le debo 5.000 y a B le debo 8.000. A ya me quiere cobrar y se quiere cobrar con mi inmueble. No, con mi inmueble no, pongamos un auto ya, porque estoy usando montos ínfimos. Un inmueble sería de 60.000, 90.000, 100.000, 120.000. En este caso, un auto ya, del año. Por una deuda de 5.000, ¿ah? Y tú tienes con B una deuda de 10.000, imaginemos ya, 10.000, pongámoslo. Entonces, el otro acreedor puede decir, no, ese carro vale mínimo 30.000, dice. Y este tipo le debe a este señor 5.000. Entonces yo no voy a poner en riesgo el bien que está en garantía para que me pague a mí. Mejor yo le pago los 5.000 al otro acreedor y así mantengo una relación ahora de 15.000 con mi deudor, ¿no? Esa es otra situación. A donde existe otro acreedor del mismo deudor. Es decir, con el fin de salvaguardar el bien que es materia de garantía con mi deuda, yo pago la deuda que tiene este deudor con otro acreedor que probablemente sea ínfima, ¿no? Porque no pagaría una mayor porque me resultaría perjudicial. Pero al ser un monto inferior, pues claro que lo pagaría. Entonces, estos son algunos supuestos, ¿ah? No son todos. No hay que ser taxativo acá. Son algunos supuestos que yo he encontrado eh, y he apuntado, ¿no? Y se me han venido algunos a la mente y los he colocado en la diapositiva, ¿no? Pero pues, es cuestión de que surjan nuevos casos, ¿no? O tal vez hayan más supuestos en el Código Civil que tal vez yo no me haya percatado o que es parte de acomodar aún, ¿no? Y el otro supuesto es un tercero que tenga interés indirecto que el cumplimiento de la prestación o que carezca de interés. ¿A alguien se le ocurre una idea de cuándo sería este tercero? Que tenga interés indirecto, ¿ah? O sea, indirecto en la relación jurídica obligatoria que existe entre acreedor y deudor. Porque en el supuesto B hemos mencionado que hay un interés directo en el cumplimiento de la prestación. Acá no, acá hay un interés indirecto. Y el interés indirecto se refiere a qué? A que yo no tengo o no me importa que el acreedor y el deudor satisfagan su obligación. Yo estoy pagando esto por razones externas, exógenas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a alguien se le ocurre una idea del supuesto C, cualquiera, cuando alguien actúa sin un interés directo, si no va a ser indirecto. A ver, ¿alguien? Si no saben, o si se equivocan, no hay problema, chicos, ¿no? O sea, es normal. O sea, ya bueno, este es el caso típico en el cual tu papá ve que tú tienes una deuda con tu amigo o con el banco. Entonces, tu papá no tiene realmente un interés directo en esa relación jurídica obligatoria. Tu papá tiene un interés en ti. Dice, pobre mi hijo, ¿cómo le van a quitar su casa por no pagar? Está bien, yo le voy a pagar su casa. Yo voy a pagar la deuda que tiene con el banco. Entonces, ese es el supuesto en un tercero que tenga un interés indirecto en el cumplimiento de la prestación
¿no? Y carece realmente de interés en esto. Él lo hace por un sentimiento de amor a su hijo, ¿no? No, no puedo verlo sufrir así, no puedo verlo estresado, ¿no? Es el tema también de, por ejemplo, el hermano. Esos son casos reales algunos, ¿ya? Yo recuerdo muy bien que tenía un primo, ¿ya? Que había sacado un auto a crédito, o sea, lo pagaba mensualmente algo de, no me acuerdo si era, bueno, por día lo pagaba algo de 95 soles al día, algo así pagaba, ¿ya? Y hubo un momento en el que se enfermó y no pudo pagar dicho monto. Entonces, ¿quién aparece? Su hermano. Y su hermano paga día a día, porque era un auto sacado a crédito, y pagaba día a día todo el monto, ¿no? Y ahora, si se dan cuenta, el hermano no tiene realmente un interés en la relación que tiene el acreedor, que va a ser justamente la empresa que vende automóviles, y el deudor, que es su hermano, sino él lo hace básicamente por un interés indirecto, un interés de apoyo. Dice, oye, es mi hermano, no lo puedo ver perjudicado, yo voy a pagar su deuda, ¿no? Entonces, ese es el sentido. Ahora, en esta parte tienen alguna duda, porque básicamente estamos explicando si un tercero puede realizar el pago. La respuesta es sí, un tercero sí puede realizar el pago. Y hemos visto que hay dos supuestos. Uno, que tenga interés directo en el cumplimiento de la obligación, y el otro es que no tenga un interés, o que no tenga un interés directo o que tenga un interés indirecto, ¿no? Está formulada de igual forma. Dos supuestos en el cual se puede presentar este tercero. Y acá está lo que les mencioné. Excepciones previstas en el Código Civil para que el deudor se oponga a la ejecución de la prestación por parte de un tercero. Si el contrato lo impide y si la naturaleza de la obligación lo impide. La naturaleza de la obligación, cuando lo impide, se refiere a las obligaciones intuito personal. Estas obligaciones están referidas cuando una persona es la única que puede cumplir esta obligación. Imaginemos el típico caso de que, imaginemos que a ti te gusta una banda, ya, una banda nacional, le pongamos Lívido porque está ahorita con el concierto que dio ayer, ¿no? Entonces tú contratas a Lívido para que dé un concierto. Si Lívido no cumple, no va a decir, oye, ¿sabes qué? Amén, tú vas a cumplir mi puesto, yo no voy a poder ese día porque tengo otro concierto en otra ciudad, ve a esa discoteca y tú cumple el concierto. Pues no, ¿no? Tú, acreedor, o tu deudor en este caso, has pagado para que se te dé al líbido. No, amén. Y entonces, como al ser una obligación intuito personae, este no va a poder cumplir la obligación que era única y específicamente cumplida si lo hacía líbido, ¿no? Entonces, a eso va la naturaleza de la obligación, cuando la naturaleza de la obligación lo impide. El típico caso que ponen en este tipo de situaciones es el del pintor, el escultor, el cantante, ¿no? Bueno, esas situaciones. Y el otro es si el contrato lo impide. Es decir, cuando las partes previamente en el contrato han establecido, cabe resaltar, precisar, detallamos, señalamos que esta obligación solo puede ser ejecutada por el acreedor o tales personas, tal vez, a veces ponen excepciones en los contratos, pero en este caso estamos mencionando donde no lo pone. Entonces, cuando es así, el deudor puede decir, oye, ¿sabes qué? Tú no me estás cumpliendo la obligación. Tú dirás, oye, pero si lo hizo mi amigo, él pagó. No, nosotros hemos establecido desde un inicio que quien debía pagar eras tú, no otra persona. Y en el caso de naturalización intuito personae, o sea, por la naturaleza de obligación, pues no lo puedes realizar una acción que solo tú podías hacerlo, ¿no? Porque se te pagó justamente porque tú tenías esa singularidad, esa característica en especial. Entonces, esas son las excepciones que hay para que un tercero pague la deuda. El otro supuesto es la aptitud legal para efectuar el pago. Ahora, esto se ha entendido muy mal algunas veces, ¿ya? Acá debemos tener en cuenta que no se refiere a que una persona con incapacidad, ¿ya? Aunque el término actual no es incapaz, ni inválido, ni nada de eso. El decreto legislativo 384, no me acuerdo hace cuántos años salió, pero yo estaba en la universidad cuando salió, creo. Mencionaba el tema de que todos son capaces, no hay incapaces, sino hay un sistema de apoyos y salvaguardas, ¿no? Que ellos van a encargarse de tomar la declaración de la persona, entre comillas, capaz, porque hay situaciones en las que realmente no es capaz, ¿no? Ese es un tema controvertido, ¿ya? Pero acá lo que se quiere decir, cuando dice aptitud legal para recibir el pago, quiere a que quien tenía que pagar haya sido un incapaz. No se refiere a que el que realice el pago sea un incapaz, no, se refiere a que la deuda, en este caso, ya sea una persona incapaz. ¿Por qué? Porque esta no tenía justamente voluntad.
no tenía discernimiento como tal. Y bueno, a eso se refiere. El artículo señala, solo es válido el pago que se efectúa al acreedor o al designado por el juez, por la ley o por el propio acreedor, salvo que hecho a persona no autorizada el acreedor lo ratifique o se aproveche de él. Y acá mencionamos justamente que será el pago válido de quienes no se encuentren comprendidos en los alcances de los artículos 43 y 44 del Código Civil. Ya. Como se dan cuenta, esta parte o este artículo en general es bien descriptivo, te dice tal cual, ¿no? Es lo que debemos entender. ¿Ya? Lo que debemos tener en claro, y como les mencioné y les recalco, es que este artículo no está hecho o diseñado para decir, no, un incapaz no puede efectuar el pago, sino es un incapaz quien no puede tener una obligación de pago. Ahora, con este decreto legislativo 384, puede ser que con el sistema de apoyos y salvaguardas ya no existen incapaces. ¿Ya? Todos son capaces, no hay discapacidad, sino mediante el apoyo de sistemas y salvaguardas, pues se puede tomar decisiones, ¿no? en pro de ellos, pero con la voluntad de ellos, y eso es justamente lo discutible, si ellos tienen la voluntad o no. Bueno, ¿hasta acá hay alguna duda? ¿Alguien? ¿Están ahí, chicos? Escriban, escriban. Sí, todo bien. Ya, perfecto. Ya, Matías. Y acá tengo una pregunta a todos en general, chicos. ¿Ustedes qué libros de obligaciones leen para revisar o estar a la par que el profesor? Me gustaría saberlo, ¿ya? Porque así tal vez les pueda recomendar yo uno que otro libro. ¿Alguien? Arnau, ya. A ver, ¿quién más? ¿Qué más? El de Aníbal, ya. Alexander dice el de Aníbal. ¿Qué? ¿Y el de Castillo Freire y Osterlin? Ajá, Leonardo Freire. Claro, el de Freire es el más tranqui, creo yo, a mi perspectiva. El de Ferrero Costa también es bueno. Sí, a mí me gusta también el de Ferrero Costa. Sí. O sea, en doctrina nacional, por ejemplo, a mí me parece extraño, ¿ya? Pero para mí es una especie de monopolio, pero si se dan cuenta, hay un montón de libros y artículos, y casi la mayoría es de Castillo Freire y Osterlin Parodi. Osterlin es muy dogmático. Sí, en algunas partes sí. O sea, esta de acá, por ejemplo, esta colección de acá, esos amarillitos, acá es bien detallado, pero sí, a veces te pierdes un poco. O sea, esta colección de la Católica, del libro de obligaciones, que son 10 libros, si mal no me recuerdo, así amarillitos, es bien detallista, me parece que es uno de los más completos en doctrina nacional. Luego el otro que pueden todos obtener, y creo que venden en De la Cruz, y los recomiendo para que lo lean a la paria, es esto de acá, el derecho a las obligaciones, el blanquito, que probablemente todos ya lo hayan visto. Y en doctrina extranjera, el que yo he revisado más, es el de Emilio Betti, ya. Pero el de Emilio Betti, que es justamente teoría de las obligaciones. Y obviamente hay muchos más autores, ¿no? Pero esos al menos son algunos libros que yo he revisado. Y en general, si me pidieran un consejo, es que deben enfocarse en dos cosas, ¿no? La primera es que si van a hacer o van a investigar, pues es propio de que lean doctrina extranjera. Pero si ustedes quieren un fin práctico, es propio que lean los libros que estaban mencionando, ¿no? Pues el de Aníbal. El de Aníbal no lo he revisado, la verdad. El de Ferrero Costa y el de Osterlin, ¿no? Y se los digo porque hay personas que tal vez no les interese mucho el derecho civil, y está bien, pero tienen que tratar de leer esos libros a la par de que llevan sus clases. Porque les va a servir en el día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que deberían ser siempre a la par. Y los que no, o sea, los que de verdad sí les interesa un poco más y están metidos en este mundo y quieren ser investigadores, pues se pueden meter a leer bastante de doctrina extranjera. Si mal no recuerdo, uno de los libros más importantes está en inglés, es el de West
Westerman, algo así, no recuerdo, pero está en inglés. No sé si lo han traducido ya, pero me acuerdo que en mi época estaba en inglés. Ya. Así que eso antes de seguir. Quería saber un poco más o menos para saber qué revisan o qué leen para aconsejarles un poco. Ya. En este punto sigue el siguiente tema ya. Pago indebido. Pago indebido. Ok. El pago indebido, bueno, el propio nombre señala qué debemos entender, ¿no? Es un pago que propiamente no es un pago. Es decir, es una deformación del pago. Es una inexactitud de la extinción de una obligación, ¿no? No hablamos propiamente de una extinción de obligación. El artículo 1267 señala el que por error de hecho o de derecho entrega otro bien o cantidad en pago puede exigir la restitución de quien la recibió. Es decir, tiene que emplear una acción restitutoria. ¿Ya? En este caso, el tema singular en el pago indebido es que haya un error. Este error puede ser de hecho o puede ser de derecho. Entonces, cuando por error se ejecuta una prestación, sin que haya existido una obligación de realizarla, de verificarla, de hacerla, estamos hablando de un pago indebido. En ese sentido, vamos a la siguiente diapositiva. Es un repasito esto, mira. ¿Cuáles son los requisitos del pago? La preexistencia de una obligación, que la prestación se efectúe con ánimo solvendi, que se pague aquello que se debe, principio de identidad, y pues se pague íntegramente lo debido, principio de integridad. O sea, en el pago indebido es todo lo contrario. No sucede nada de esto. ¿Ya? No hay una persistencia de una obligación como tal, en el sentido de que yo estoy cancelando la obligación que tenía, sino que estoy cancelando, o tal vez más allá de la obligación, es decir, o estoy cancelando menos de la obligación, o no estoy cancelando la obligación, me confundí y pagué por error, o he pagado dos veces lo mismo. Entonces estamos viendo que no se cumple con los requisitos del pago. Y acá vemos todos los supuestos que deben tener en cuenta. ¿Ya? Doble pago. El doble pago consiste en que yo he pagado, tal vez por error, tiene que ser por error, de hecho, ¿no? Porque estamos hablando de que el requisito esencial para hablar de pago indebido es que tiene que haber un error, ya sea de hecho o de derecho. Y el doble pago consiste en que yo he pagado dos veces la misma obligación por error. El otro tema es que yo hago un pago en demasía, es decir, un pago en exceso. Yo recién me he enterado que a nivel de contabilidad, por ejemplo, el pago indebido es un supuesto diferente al pago en exceso. Y a la otra vez hablaba con una amiga que era contadora y me comentó ese tema. O sea, no terminé de profundizar, pero que me pareció interesante, ¿no? Que no se entienda el pago en demasía, el pago en exceso, o que se entienda como algo distinto al pago indebido. Cuando a nivel civil es un supuesto de pago indebido. Y me dijo, no, tú cuando vas a SUNAT tienes que hacerlo de forma diferente. O sea, tú tienes que llenar esta solicitud para pago indebido y cuando tienes un pago en exceso, diferente. Y nos pusimos a hablar un poco ahí, ¿no? Pero bueno, eso es un dato interesante. El otro es un pago de una deuda sujeta a condición pendiente, ¿no? Es decir, hay una condición que tiene que cumplirse y yo he pagado. Entonces es un pago indebido, pues, porque no se ha cumplido esa condición. Me confundí, me emocioné, vi mal, no me acordé la fecha, pagué. Entonces es un supuesto de pago indebido. Por error, por error, porque había una condición pendiente de cumplirse y yo la he pagado esta deuda. Digo, no, no puede ser, todavía faltaba la condición. Entonces, ¿qué pido? Acción restitutoria. ¿Sabes qué? Devuelvan mi dinero, me confundí. Y se te devuelve tu dinero. El otro puede ser pago de una deuda sujeta a plazo suspensivo. Es decir, tu deuda, el monto de pago, estaba sujeta a un momento posterior. ¿Y qué has hecho tú? Lo pagaste al inicio. Es diferente a una condición pendiente. ¿Eh? Este es un plazo suspensivo. ¿Ya? Y en este caso, tú has pagado antes. De nuevo, te confundiste. El otro, el pago sin causa. El pago sin causa es cuando no existe relación de pago. Es decir, en los demás supuestos, si te das cuenta, hay una especie de relación. O sea, entre acreedor y deudor. O sea, he pagado doble vez, pagué en exceso, había una condición pendiente, hay un plazo suspensivo. ¿Ya?
Pero en el pago sin causa se refiere al hecho de que tú y yo, es como que, esto me hizo recordar un caso de un amigo. Hace poco un amigo yapeó a otra persona 20 soles. Se confundió un número en el celular cuando estaba en la tiendita y yapeó 20 soles. ¿Ya? Eso es un supuesto de pago sin causa, porque no había relación entre la persona que recibió el dinero y él. Ahora, él este, realizará una acción de restitución por este monto complicado, ¿no? O sea, se dan cuenta, lo único que puedo haber hecho en ese momento, tal vez, y lo razonable es que le escriba por WhatsApp, le diga, amigo, perdón, me confundí, te he pillado más. ¿No? Porque ir a un proceso judicial por algo así, obviamente lo vas a ganar, pero obviamente en los aranceles que vas a pagar, en el tiempo que te vas a gastar, en el abogado que vas a conseguir, va a ser más complejo, ¿no? Pero, ¿cómo sabemos de que esto no puede haberse dado tal vez en un, no sé, en un empresario de Gamarra que se confundió y ya por 10.000, 20.000, bueno, ya no, transfirió en este caso? Pudo darse, ¿no? ¿A nadie le ha pasado? A mí sí me pasó nada. Pero bueno, uno se confunde. Y luego, otro supuesto de pago indebido es pago con una prestación distinta a la debida. ¿Ya? Pago con una prestación distinta a la debida. En este caso, es que yo cancele con algo distinto a lo que se pactó, ¿no? Entonces, ahí nos vamos en específico con el principio de identidad, ¿ya? Porque hemos pagado de una forma distinta a la que se acordaba. Tal vez total, ahí comprendería el principio de integridad, pero distinta. Tú dirás, oye Roy, pero no sé por qué uso las vaquitas, la verdad, de ejemplo, ¿ya? Pero digamos, mira Roy, tú y yo habíamos acordado en pagarme 1.000 soles, ¿ya? Y tú me estás pagando con una vaca. Yo te digo, oye, esa vaca vale 1.000 soles. Tú digas, no, estás contraviniendo el principio de identidad. Hemos acordado en soles, en moneda. Tú no me puedes pagar con un objeto distinto. Así valga lo mismo, a mí no me sirve. Yo no quiero vender esa vaca, no quiero tomarme el tiempo de estar encontrando un vendedor, de alimentarla durante ese periodo de tiempo. Yo quiero mi dinero. Entonces es principio de identidad. No es el de integridad, porque como bien mencionó la otra parte, esa vaca está valorizada en 1.000 soles, pero se había acordado pagar con algo en específico y se está pagando con otra cosa, ¿no? Entonces, obviamente estamos ante otro supuesto. Y es justamente un pago indebido. Y otros supuestos he puesto, porque, no sé, pues uno nunca puede reducir todo a lo que ya conoce. El Código Civil evoluciona día a día y probablemente hayan más supuestos más adelante que aún no conocemos, o incluso puede que hayan otros supuestos que yo no lo haya puesto acá. Pero al menos estos de acá tienen que tener en cuenta, ¿no? Este, bueno, ¿hasta ahí se entendió o tienen alguna duda de estos supuestos de pago indebido? Si lo tienen, hablen, chicos. No hay duda. ¿Puede explicar nuevamente acerca de pago de una deuda sujeto a plazo suspensivo? Sí, claro. Una deuda sujeta a plazo suspensivo. A ver, primero entendamos de qué debemos entender por un plazo suspensivo. A ver, Matías, ¿tienes una noción más o menos de qué entendemos por plazo suspensivo? No, más bien disculpe de que me había ido de mi cuarto en ese momento porque necesitaba ir al baño. Ah, ya, no, no te preocupes, ¿no? No, pero sí, entendía qué entendían por plazo suspensivo. O cualquiera. ¿Qué es un plazo suspensivo? ¿Se acuerdan? ¿Nadie? Ya, nadie. Chicos, acto jurídico, por favor. No necesito condición suspensiva y condición resolutoria. ¿Se acuerdan? Sí, eso después. Ya, bueno, lo voy a explicar. O sea, el plazo suspensivo, básicamente estamos diciendo que se inicia digamos, el pago en cierto día que se permite la exigencia del cumplimiento de la obligación. Es decir, tú has pagado antes de que exista este, este requerimiento de pago. O sea, había un plazo suspensivo. O sea, estaba condicionado a que se realice una acción para que tú puedas pagar. Y en este caso no se ha cumplido. Y tú has pagado adelantadamente. ¿Me entiendes? Es eso. ¿Entendiste, Matías? Bueno, Sí, sí, William, o sea, más o menos está orientado a eso, una condición suspensiva y una condición resolutoria.
Está orientada en ese sentido. Ya. Ahora hablamos del siguiente. Entonces, ¿cuáles son los requisitos del pago indebido? Son dos. El pago no debe ser debido, es decir, que tiene que haber una existencia de la obligación, y el pago debe haberse efectuado por error, que puede ser de hecho o de derecho. ¿Ya? Entonces, esto no debemos olvidarnos. Pago indebido, dos requisitos fundamentales. Inexistencia de la obligación y el pago debe haberse efectuado por error de hecho y derecho. Ahora, no quiero que se confundan porque me parece que das lugar a confundirse el hecho que diga pago no debe ser debido de la obligación. O sea, puede que en los supuestos de arriba hay una obligación entre todos estos acá, pero en el exceso o en el monto que se ha pagado, en el doble pago, en el pago en demasía, en el de condición copendiente, plazo suspensivo, prestación distinta, pues ese monto, ese otro monto que han pagado y que no han debido pagar, no era parte de una relación, no era parte de la relación jurídica que tenían. Entonces, por eso el requisito es, no debe ser debido. El pago no debe ser debido. Es decir, no debe haber una relación jurídica, o mejor dicho, debe ser inexistente la obligación del pago que se iba a realizar. ¿Ya? Y el otro es que el pago debe haberse efectuado por error. Artículo 1267. ¿Ya? Ahora hablamos de algo que va a estar en todo el Código Civil, la buena fe y la mala fe. Ya, tú efectuaste el pago indebido. Ese fue un primer momento. Pero el segundo momento va a ser la recepción del pago indebido por parte del acreedor. Imaginemos, otra vez volvamos a un tema normal, simple, sencillo para poder hablar de este tema. Esos 20 soles que yo ya pedí por error, imaginemos, le llegó una persona y esa persona no se percató ni del yape, no se dio ni cuenta. Él abrió su celular, estaba saliendo con su enamorada al cine, iba a comprar canchitas, no sé, entradas, dulces, cualquier cosa, y dice, pucha, ¿cuánto tendré? Mostrar monto, baja, tiene 80. Entonces él dice, tengo 80 soles, yo pensé que tenía menos, dice, ya ni modo, me lo gasto todo. ¿Él actúa ahí de buena fe o de mala fe? ¿Qué dicen ustedes? De buena fe, pues. De buena fe y subjetiva. Acordemos que la buena fe puede ser objetiva o subjetiva. La subjetiva es la creencia subjetiva interna de la persona que está actuando bien. Y la objetiva, la buena fe objetiva, va a referirse a que los hechos, las circunstancias han dado cuenta de esa persona actuó correctamente. En este caso, vamos a hablar de una buena fe subjetiva. ¿Ok? Vamos a tener en cuenta una buena fe subjetiva. Y en el caso que les menciono, este chico que está yendo al cine con su enamorada y que aparece de la nada 20 soles, pero él no se ha dado cuenta. Él es de los chicos que tiene plata y dice, ah, ya, fin de mes hay que gastarlo todo. Ya, pa, y se mete su salida con su chica y se gasta todo el dinero. A lo ciego. Solo que ahora, tal vez, si él tenía 60, ahora tenía 80, pero no se ha dado cuenta y ha gastado los 80. ¿Yo tendría que restituir? No, yo no me he dado cuenta. Y estamos hablando de una obligación que se consume, o sea, de un monto dinerario que se consume. ¿No? Diferente sería que me llegue un televisor a mi casa, ¿no? Y yo sé que no es mío. Ah, no, pero pucha, que lo empotro en mi pared, le remarco una cosa más, le pongo mi marca al televisor, ahí sería mala fe. Porque obviamente ese televisor no lo pedí yo, ¿no? Entonces tengo que vivir con el temor de que alguien me lo va a reclamar, ¿no? Eso es lo que sucede en realidad, ¿ah? O sea, si yo recibo algo de mala fe, estoy sujeto a que alguien me interponga una acción de restitución por pago indebido, justamente, ¿no? Entonces, leamos qué dicen estos artículos para tenerlo más en claro, porque como yo les mencioné al inicio, yo estoy haciendo una asesoría un poco más suave, más exegética, pegada a lo que dice la norma, tratar de entender lo que ha dispuesto nuestro ordenamiento jurídico, problematizar ejemplos más prácticos, más fuertes, lo van a ver en clase con Chema y con el profesor. Ellos se van a encargar de crear los supuestos adecuados y también por la práctica que han tenido ellos, porque son mucho mayores, de cómo se ve esta situación y cómo problematizar más con ello. Pero el objetivo mío ahora es que al menos entiendan la norma, ¿ya? Y tienen que tenerlo bien en claro. Y de acuerdo a la norma, ustedes pueden problematizar. Una vez que entiendan realmente, esta figura jurídica, el pago indebido es esto. Tiene que haberse dado por error.
Claro, yo no puedo estar problematizando si ni siquiera entiendo de qué trata esa figura. Igual el pago. Ya sé cuáles son los requisitos de pago. Ya entiendo qué debe entenderse por pago. Ya entiendo que hay más formas de extinción de una obligación. El pago es la por excelencia, pero hay innovación, condonación, transacción, mutuo disenso. Entonces, lo primero, que entiendan la figura jurídica que tienen y dónde está plasmada esta figura. Ahora, en ese sentido, el artículo 1268 del Código Civil señala, queda exento de la obligación de restituir quien, creyendo de buena fe, y acá está la buena fe subjetiva, que el pago se hacía por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, ¿ya? Hubiesen utilizado el título limitado o cancelado las garantías de su derecho o dejado de prescribir la acción el verdadero deudor. El que pagó indebidamente solo podrá dirigirse contra el verdadero deudor, ¿no? Claro, acá está, ¿no? O sea, quien ejercitó la acción puede dirigirse contra el verdadero deudor. Entonces, acá en resumen, la hipótesis de este precepto legal es que quien recibe el pago indebido es el acreedor que tiene un legítimo derecho a un crédito. ¿Sabes? Y acá hay que remarcar la figura que yo señalé hace un momento. Y ahí he omitido un dato importante, se me pasó. Es decir, el acreedor, que yo sé, la persona que yo está yendo al cine, tiene que tener en cuenta ahí deformamos un poco el ejemplo, me confundí un poco. Tiene que haber percibido, dadose cuenta de que alguien le tenía que pagar 20 soles. O que tenía un crédito, simplemente. Y le ha llegado ese monto, ¿no? Ahora, si fue un error de la otra persona, ya es culpa de ella, ¿no? Ahí sí, así se precisa mejor el ejemplo, ¿ok? Es decir, tiene que haber un crédito por satisfacer por parte del acreedor. Entonces, cuando se configura el deterioro o extinción de un derecho de crédito por parte del acreedor, este puede inutilizar el título, limitar las garantías de su derecho, cancelando justamente también las garantías de su derecho, o dejado prescribir la acción contra el verdadero deudor. Ya, ese es en el caso de la buena fe. Y en el caso de la mala fe, que es básicamente lo que les comenté, bien, pero igual lo voy a leer. El que acepte un pago indebido, si ha procedido de mala fe, debe abonar el interés legal cuando se trate de capitales o los frutos percibidos o que ha dejado de percibir cuando el bien recibido los produjera desde la fecha del pago indebido, ¿no? En este caso, cuando es de mala fe quien recibe el pago, en un pago indebido, y yo me he aprovechado de esta situación, pues las consecuencias van a ser intereses legales, frutos naturales o industriales, daños y perjuicios siempre, y la pérdida o deterioro del bien, yo los tengo que asumir. ¿Ya? Imaginemos, volvamos al tema del televisor. ¿Ya? Imaginemos que este televisor iba a ser utilizado en una casa de apuestas. ¿Ya? Entonces, el hecho de que la casa de apuestas no tenga ese televisor significó justamente que no perciba una serie de frutos, en este caso va a ser industriales. Es decir, que todas las personas que iban a apostar y iban a ver la pantalla, ahora van a ir y no van a encontrar nada. Entonces, a la hora de que esta persona que recibió el pago indebido, ya, se le va a poder exigir interés legal, si es que hubiera un crédito, ¿no? Y justamente hay una mora. Lo otro, el fruto industrial, en este caso, ¿por qué? Porque es lo que ha dejado de percibir la parte que debió haber tenido verdaderamente el mueble. Daños y perjuicios, porque le has creado una serie de daños y perjuicios al tú no haber dicho nada y aprovecharte, de hecho, aprovecharte de la situación. Y finalmente, la pérdida o deterioro del bien, es decir, este monto que se va a tener que pagar porque el inmueble o el mueble en este caso se ha deteriorado con el tiempo, ¿no? O sea, uno no sabe si tú lo has mantenido en las condiciones óptimas. ¿Qué tal si malograste el botón de subir volumen, de bajar volumen, ¿no? Entonces, o el control que venía, ya lo malograste. Tienes que justamente correr tú con ese riesgo ahora, porque ha sido de mala fe. Entonces, estos son los supuestos de recepción del pago indebido. Uno puede ser un pago indebido recibido de buena fe subjetiva, es decir, yo creía que estaba recibiendo bien, pucha, pero lamentablemente no era así. Entonces, ante eso, el deudor tiene una serie de limitaciones para exigirme a mí la restitución del bien, porque yo creí que realmente me estaban pagando. No creí que era un pago indebido, yo creí que estaban pagándome bien, que estaba hablando bien. Y el otro es el pago indebido
de mala fe, no la recepción del pago indebido de mala fe. Es decir, yo me percaté de que alguien se había confundido, pero pese a eso quise aprovecharme. Y como quise aprovecharme, sufro una serie de consecuencias, que va a ser pago de intereses legales, pagos de frutos naturales o industriales si lo hubiera, daños y perjuicios. Dice, en el caso de la buena fe, ¿ya? El deudor debe volver a realizar el pago, ¿no? Claro, el deudor va a tener que realizar el pago, pero esta persona que, digamos, ha recibido el pago o ha aceptado el pago, el de buena fe, ¿verdad? El de buena fe. Sí, 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 en el de buena fe sí, chicos. Perdón, había leído mala fe, creo. Estaba haciéndome la idea. En el de buena fe sí, tendría que volver a hacer el pago, ¿no? Pero en el caso de mala fe, también, de hecho, en el caso de mala fe y este fuera un acreedor distinto, tendría que volver a hacer el pago, pero obviamente tiene una acción contra esta otra persona, ya, con el que, digamos, aprovechó o sea, quien utilizó la mala fe, o a sabiendas y con mala fe, se aprovechó de este monto que no le correspondía. Entonces, en ambos supuestos, el deudor va a tener que volver a hacer el pago, ya, cuando el acreedor es distinto, en este caso, ya. Es como te digo, el ejemplo este del yape. Si tú le yapeas a una persona que no era, es un pago indebido. Igual, tú tenías una deuda con otra persona. Tú no le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Me confundí, pues le yapeé a otra persona, lo siento. Que me pague y yo te pago, ¿no? Eso ha sido un error tuyo. Y ese error tuyo vas a tener que hacerte responsable tú. Lo que te da de ordenamiento jurídico es la herramienta para que esa persona que recibió y no le correspondía, pues te restituya. ¿Ya? Y para ello tú tienes que acreditar justamente que ha sido un pago indebido. Señor juez, en esta oportunidad yo he realizado un pago indebido y exijo la restitución del monto. Causales, le metes tu prueba, ¿no? Pero eso no significa que tú, deudor, porque te confundiste, no le vas a pagar al otro acreedor, ¿no? La relación se mantiene. Y tampoco no es justificante que tú digas, me confundí pagando y ahora pues no te puedo pagar, lo siento. La deuda persiste. Que tú te hayas confundido es otra cosa. Lo que el ordenamiento te da es cómo te puedes defender tú justamente frente a ese tipo de errores. Es una especie de justicia que te ordena el ordenamiento jurídico para que, digamos, puedas recobrar lo perdido, ¿no? Por eso te digo, en el caso de mala fe hay intereses legales, hay frutos naturales industriales. Tú lo que puedes perseguir las consecuencias del que se aprovechó o hizo con mala fe, daños y perjuicios y pérdida o deterioro del bien. Por eso te faculta de tantas cosas, porque probablemente has pagado a quien no correspondía. Ahora, el tema de la carga de la prueba. Este artículo lo van a usar siempre en distintos casos, ¿ya? En el Código Procesal Civil creo que también lo regula. Y en este caso dice, corre a cargo de quien pretende haber efectuado el pago probar el error con que lo hizo, a menos que el demandado negara haber recibido el bien que se le reclame. En este caso, justificada por el demandante, la entrega queda relevado de otra prueba. Es decir, si el que demanda, el demandante, ya justifica la entrega, pues ya no tiene que hacer otra prueba, ¿no? Ya queda claro que se ha entregado. No hay por qué. A ver, y proseguimos en el segundo párrafo. Sin embargo, se presume que hubo error en el pago cuando se cumple con una prestación que nunca se debió o que ya se estaba pagada. Aquel a quien se pide la devolución puede probar que se le entregó, se efectuó, que la entrega se efectuó a título de liberalidad o por otra causa justificada. O sea, también le da una herramienta al otro, al demandado, para decir, oye, en realidad él me debía, él me ha pagado porque debía. Pongamos un ejemplo de esto, ¿ya? Imaginemos, ya, a ver, esto que se me ocurre uno, ya. Imaginemos que tú vas a pagar a la SUNAT tu IGB y luego también tienes que pagar una renta, ¿ya? E imaginemos que tú pagabas 1000 soles por renta y 500 por IGB. E imaginemos que tú a la hora de consignar el pago o de realizar el pago, te confundiste en el código de pago y pagaste 500 soles que correspondían al IGB a la renta, ¿no?
Y en este caso, has pagado 500 de una deuda de 1000. ¿Hay pago indebido o no? Tenías una deuda con la SUNAT. Tenías dos deudas con la SUNAT. Uno de IGB y otro de renta. La renta era 1000 soles y el IGB era 500. Pagaste 500 al lugar equivocado. ¿Hay pago indebido o no? ¿Por qué, Leonardo? A ver si lo podrías decir. O sea, quiero que lo digan porque así entiendo si han entendido realmente, ¿no? No quiero que me escuchen hablando y capaz los confundo más o algo así, ¿no? Si lo puedes explicar sería genial. No tengas miedo, ¿ah? Porque ustedes están en tercer año. Tercer año están, ¿no, chicos? Bueno, Sí, tercer año. ya ves, son jóvenes todavía. Yo estoy en sexto ya. Yo sí me daría miedo equivocarme. Pero igual, todos nos podemos confundir, así que no hay problema. A ver, Leonardo, háblalo, cuéntanos. Tengo entendido que hay un pago indebido, porque si pagas lo que tienes que pagar en renta, en IGB, y lo de IGB en renta, posiblemente haya una falta de pago, ¿no? Y por tal motivo, en ese caso, SUNAT quizás podría hasta demandarte. Ya, buen punto, pero para eso tenemos que recorrer a este cuadrito. A ver, ¿ha habido un pago, un doble pago? No ha habido. ¿Ha habido un pago en demasía? No ha habido. ¿Ha habido un pago de una deuda sujeta a condición pendiente? No ha habido. ¿Ha habido un pago de una deuda sujeta a un plazo? No ha habido. ¿Ha habido un pago con una prestación distinta a la debida? Principio de identidad, no ha habido. Pago sin causa, no, hay una causa, no ha habido. Otros supuestos, podríamos enmarcar en otros supuestos. La verdad, esta pregunta que te he hecho, Leonardo, es una que también me dejó pensando a mí. ¿Ya? Según lo había conversado con otras personas, no se configura, dicen, un pago indebido. ¿Por qué? Porque la SUNAT se entiende como un solo acreedor al cual tú tienes deudas. Y al ser relacionado a un solo acreedor al cual tú tienes deudas, pues si pagaste 500, piña, tienes que pagar 500 IGB y ahora tienes un saldo de 500 que tienes que pagar también. No, no has incumplido, sino has pagado parte de tu obligación, pero no has incumplido tu obligación. A mi parecer, yo considero de que sí es un pago indebido. ¿Ya? Yo creo que defendería esa postura en el sentido de que justamente no se cumple con el requisito de pago. Se cumple con estos requisitos. O sea, ha habido... Ya. Y acá está el problema. Ahí está, ahí está. Este acá es el problemita que me dijeron. La inexistencia de la obligación. Ese es el problema, ya me acordé. Es decir, la SUNAT puede decir, oye, no hay una inexistencia de la obligación. Ha habido un error de hecho de derecho por parte tuya, pero tú me debías 1000 en renta y me has pagado 500. Es decir, falta 500, nada más. ¿Me entiendes? O sea, en ese sentido, tú has pagado parte de una deuda y te queda por pagar el otro monto. Es decir, has pagado parte de una obligación y te queda por pagar el otro monto de la obligación. Entonces no cumple con el primer requisito de inexistencia de la obligación. Hay una obligación, solo que me has pagado una parte, falta la otra parte. No es un pago indebido. ¿Ya? Ahora, yo defendí esta postura porque yo creía y sigo pensando de que lo que se ha pagado es por error. He confundido las cuentas. Un número me he confundido y te he pagado en una cuenta de 1000 el pago de 500 que correspondía a una cuenta de 500. Entonces es un pago que no es debido, pues. Yo me confundí, yo quería cancelar IGB, no renta. Pero como te digo, la posición contraria, la de SUNAT, va a decir, tú me has cancelado una deuda que tenías conmigo. Si bien es cierto, me has pagado 500, me debes 500 aún. Y el IGB, pues sigues debiendo IGB, ¿no? Entonces, esas son las dos posturas. La mayoritaria, y la que deben hacer caso, es a la que dicen los profesores. Y los profesores dicen que tiene que haber una inexistencia de la obligación como tal. Y si nos ponemos en el caso de la SUNAT, pues hay una existencia de la obligación. No has hecho un doble pago, no has hecho un pago en exceso. De hecho, has pagado menos de lo que correspondía y tenías que completar tu pago. Por esa razón, no sería un supuesto de pago indebido. ¿Ya? Pero bueno, es eso. Y bueno, la carga de la prueba que ya hemos conversado. ¿Ya? Hasta acá, eso sería todo el tema de la asesoría. Y quisiera saber
si he sido claro o me he dado vuelta en algunas partes si quisieran que mejore para la siguiente asesoría, si es que quieren que haga asesoría, y si ha contribuido también justamente a las clases que llevan. Yo he llevado con el profesor Beltrán, y el profesor Beltrán enseña muy bien, pero yo siempre he sido partícipe o creyente de que me gustaba más una base más sólida en el sentido de que a veces necesitaba PPTs. Esa es la verdad. Yo creía que necesitaba PPTs para repasar, para estudiar. Entonces, por esa razón yo he dicho esto, ¿no? Tratado de hacer un poco más simple, más sencillo, tal vez lo que el profesor habla en estas PPTs. No sé, ¿les ha gustado? ¿No les ha gustado? ¿Tienen dudas? ¿No se entendió? ¿Se entendió más Tengo o una menos? última duda. En el Dímelo, tío. caso de la carga de la prueba, en caso de mala fe, sé de que en mala fe Ujú. lo normal es de que uno tiene que probar la mala fe, pero ¿hay algún caso en el que se pueda dar una carga inversa de la prueba en el caso de la mala fe? En el caso de la mala fe, pucha, tendríamos que imaginarlo, ¿no? O sea, no se me vino uno ahora a la mente. O sea, lo normal es que quien alega un hecho, quien lo demanda, tiene que probarlo. O sea, así hubiera mala fe, este, o con más razón, si fuera mala fe justamente, yo diría, hey, yo he hecho un pago de tal monto a esta persona, y esta persona de mala fe lo está recibiendo. Ella sabe que no tenía una obligación conmigo, él y yo no tenemos nada en común, de hecho, ¿ya? Entonces yo he pagado a quien no correspondía. Pero la carga de la prueba siempre debe corresponder al demandante, a quien solicita justamente la acción de restitución. Y digamos, el tema de la prueba de la mala fe, o sea, no sé si es muy complicado de ejemplificarlo, en el sentido de que es muy probable que quien actúa de mala fe es justamente con quien yo no tenía ninguna relación obligatoria, no tenía ninguna deuda. En cambio, en el caso de la persona con la que yo sí tenía una relación obligatoria, pues este es de buena fe, porque él creía que yo estaba pagando tal vez una de las deudas que tenía con él. Entonces, en ese sentido, ahí sí es más difícil complicar, digamos, mejor dicho, es más difícil tener pruebas para argumentar la buena fe del otro, ¿no? En cambio, la mala fe es más simple. Simplemente digo, señor juez, yo con esa persona no tengo ninguna relación jurídica obligatoria. De hecho, no la conozco. Yo he pagado indebidamente a esta persona y exijo que se me restituya lo pagado. Esta persona, no le pueden aparecer 1.000 soles en su cuenta de la nada. Es súper extraño, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta persona no ha dicho nada? No se está haciendo el loco, simplemente no quiere pagarme. Pues en términos coloquiales podríamos decir eso. En términos jurídicos es, señor juez, no tenemos una relación jurídica obligatoria, he hecho un pago de 1.000 soles a esta persona, ¿no? Y le muestro el error de hecho y de derecho y la inexistencia de la obligación. En cambio, el de la buena fe Matías es aquella persona que él creía que se le estaba pagando correctamente, ¿ya? Es decir, el acreedor receptor de un pago indebido de buena fe es aquella persona con la que probablemente yo sí tenía una relación obligatoria y él creía que, estos 20 soles que me está pagando es una deuda que tienen conmigo. Ya recuerdo. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, como lo que trato de decir es que en la mala fe no es muy difícil probar la mala fe. Y la carga de la prueba, invertirla, me parece que no sería como, no me convendría, ¿no? O sea, ¿cómo la otra parte me diría que pagó de buena fe? Sería difícil. O sea, Este, sería prueba imposible en ese caso. exactamente, o sea, es complicado que la que actúe de mala fe diga, no, yo y él, de hecho, tenemos una relación jurídica, ¿no? Por eso yo creí que me estaba pagando. Es complicado, es muy complicado. Y además, la regla es que justamente quien demanda tiene que probar. Tiene esta carga de la prueba. Ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Ya. Ninguna otra pregunta más. Ya, a ver, chicos, ¿quieren que haga más asesorías o ya es suficiente? Como para ir haciendo todo claro. Ya, genial. Más. Ya, ¿de qué temas les gustaría? Más o menos, para tenerlo en cuenta. O quieren que a la par de... Sí, dime, Leonardo, dime. Me gusta que conversen porque realmente no sé si están o no están. Entonces, si ustedes hablan un poco, más o menos sé si están. A ver, dígame, ¿qué temas les gustaría hacer?
El profesor en su clase de práctica mencionaba, bueno, te ponía un caso, ¿no? Ajá. Que si hay 3 acreedores que tienen que cumplir una prestación con 3 deudoras Ah, ya, esa es y obligación tienen la opción, ¿no? plurisubjetiva. De obligaciones Ah, alternativas. ya, ya. Ese tema es complejo. Obligaciones plurisubjetivas, Más que alternativas. todo para repasarlo. Como la próxima semana es el parcial. Ya. Sobre la próxima semana. Pucha. Ya voy a tratar de hacerla, ¿ya? O sea, lo normal es que yo la haga en 2 semanas. Este, por un tema de que se me complica un poquito por el tema del trabajo. O sea, como que en el trabajo salgo a veces 6 de la tarde, 6:30, llego a la universidad 7:30, y me quedo en la universidad hasta las 10 y llego a mi casa como a las 12, 1, porque yo vivo en El Salvador. Entonces, el parcial es en agosto, dice. A ver, Atenea, ¿cuándo es el parcial? A ver, confirma, por favor. A ver, que me Sí, es confirmen la en fecha. agosto, solamente que el doctor no ha mencionado todavía fecha. Le he preguntado, me ha dicho que todavía no hay fecha, pero es en agosto. Lo que sí, si no me equivoco, es el 17, es la práctica de intereses, de cálculo de Ah, ya. intereses. Ya, ya, Ajá. está bien, está bien. Ya, esa práctica de cálculo de intereses le voy a decir a Chemita que les haga una asesoría, ya. Uy, ¿saben por qué? La verdad, ese tema de cálculo de intereses yo tampoco no lo domino muy bien. O sea, yo lo vi, lo aprendí, di mi examen y nunca más lo volví a tocar en toda mi vida. Nunca más. Pero es importante, ¿ah? Debe servir para algo. O sea, debe ser bien práctico, de hecho, pero al menos yo, el tema de cálculo de intereses, solo lo aprendí para ese examen y lo dejé. Nunca más lo volví a hacer. No, no me gustó mucho, la verdad. Justamente uno estudia Derecho porque no quiero nada de matemáticas, pues. Pero al final termina viéndolas. Así que, caballero. Ya. Sí, sí, ese tema de obligaciones plurisubjetivas sí la puedo hacer. La parte teórica y con un poco de práctica, ¿ya? Porque en el parcial va a venir lo siguiente, yo me acuerdo, ¿ya? Les va a venir esos circulitos donde tienen que mencionar la relación que existe entre cada una de las personas. Es decir, les va a venir un circulito A y un circulito B, ¿ya? Que se juntan y ahí les va a decir como que A y B, C, D, va a poner letras dentro de cada círculo y va a decir que señalen cuál es la relación que existe. Y cuáles son las obligaciones alternativas que existen, cuáles son las obligaciones. Ese va a ser uno. Y el otro, la otra pregunta, porque normalmente son solo 2 preguntas, o a veces son 5 preguntas de teoría, ese de los circulitos, y lo cálculo de intereses. Esas son las fijas, siempre viene eso, siempre, siempre. En las fijas, todos los años ha venido lo mismo. Yo pregunté, me acuerdo, para mi parcial, yo investigué, dije, chicos, ¿qué viene? Acá le escribí a todos. Y eso es lo que viene. Y se ha repetido, es el ciclo. Ya, ya el repaso de tipos de obligaciones plurisubjetivas y pluriobjetivas sí lo voy a hacer. Voy a tratar también de ver ese tema de los círculos para ver si les hago unos ejercicios de eso. Ya, porque eso sí viene, es muy importante. Ya, entonces quedamos en eso. En 2 semanas va a ser su siguiente asesoría de obligaciones plurisubjetivas y pluriobjetivas. Ahí pusieron obligaciones pluriobjetivas y pluriobjetivas. Ya, eso. Ya, ahora, ¿pueden prender sus cámaras alguien para tomar una foto y mandarlo al grupo? ¿O no están ahí? Igual lo tomo así, nomás si desean. Ahora Atenea, Luis, Leonardo, alguien. ¿Están ahí, chicos? Nadie. Ahí está. A ver, Matías. Bien, Matías. Hola, ¿qué tal, Matías? Atenea, tú, Leonardo. No se preocupen si están en su cocina, chicos. Ah, no, no, no te preocupes, no te preocupes, no es importante, es simplemente como para la foto. Ya, voy a tomar una pequeña foto con los que estamos prendidos. A ver, sonríes, ahí. Ahí estamos ahí. Ya está. Gracias, Matías. Gracias, chicos. Nos vemos en 2 semanas para la siguiente asesoría. ¿Ya? Eso sería todo. Eso sería todo, chicos. Cuídense. Un gusto, Roy. Buenas tardes. Buenas tardes, igual, Muchas chicos. gracias, Roy. Gracias a ustedes. Nos vemos.